instancia, vamos a tener en cuenta ciertos tipos de palabras que es importante que conozcamos para poder trabajar acá con el programa de Visual Studio. Bien, tenemos acá programación con palabras en visualbasic.net, el tema principal, palabras claves o reservadas que debemos de utilizar. Bien, palabras claves o reservadas, ¿a qué se refiere esto? Son palabras que solamente el software de Visual Basic puede utilizar, ¿sí? No puede utilizarlo ni siquiera usted como variable porque no se lo van a permitir. Así que son únicas y exclusivas para uso del programa de visualbasic.net. En primera instancia tenemos la palabra dim, que viene de la palabra dimensión, y esta palabra es importante ya que nos va a permitir a nosotros declarar una o varias variables. Es decir, nos va a permitir declarar variables en el programa. Ya vamos a ver en su momentito a qué nos referimos con declaración de variables. Luego tenemos la palabra val, que viene de la palabra valor. Dice que le asigna su valor real a un dato numérico que haya escrito como tipo texto. A lo largo de esta clase vamos a ver cómo se utiliza y para qué sirve la palabra val. Tenemos acá tres tipos de datos, cómo se escriben acá en visualbasic.net. Tenemos el tipo de dato integer, que viene de entero. Dice, se utiliza para declarar una variable de este tipo entero, que es de tipo entero. Tenemos la palabra double, que significa decimal doble, o que viene siendo referencia a decimal doble, y dice, se utiliza para declarar que una variable es de tipo decimal. Por último, tenemos la palabra string, cadena de texto. Se utiliza para declarar que una variable es de tipo texto. Bien, entonces hasta acá tenemos en total 5 palabritas que vamos a estar utilizando. Es muy importante tenerlas en cuenta porque en algún momento, debido a los programas que vamos a estar realizando, las vamos a utilizar, las vamos a estar trabajando. Vamos entonces con lo que sería nuestro ejemplo donde vamos a aplicar el día de hoy estas palabras, o al menos las primeras 4. La última la vamos a aplicar la próxima semana. También, antes de iniciar, quiero dar la siguiente información que se acaba de dar a sus compañeros que están acá de manera presencial y también va para ustedes. Próximo jueves, la tarea va a ser de manera directa, es decir, no voy a entregar la tarea este viernes para que tengan 8 días para hacerla, no va a ser así. Quiero hacer una prueba donde el día jueves, los que están acá, obviamente recibiendo clases presenciales, van a hacer acá la tarea directamente y ustedes que están en sus casas, lo van a hacer en su casa y lo tienen que entregar a cierta hora que yo les voy a indicar. Por ejemplo, la clase inicia a la 1, terminará a las 2 de la tarde. De 3 a 4 y media tendrían que entregarme la tarea 4 vía correo electrónico, ¿verdad? Y si usted no la entrega entre ese horario, pues ya le va a valer a usted el 75% de la nota, de lo que corresponde en sí el programa. Entonces, ese va a ser la primera prueba, que vamos a hacer con tareas ya de manera instantánea para que usted lo tome en cuenta y se prepare para la próxima semana con lo que respecta a la computadora o al menos tener un lugar para hacer su programa de manera directa, si no quiere que se le afecten sus puntos. Bien, vamos entonces a comenzar. Para el día de hoy, tengo yo acá un pequeño formulario que previamente ya he creado. Vamos a practicar lo que sería el uso de variables en este esquema. Tengo yo acá lo siguiente, tengo 3 labels que solamente me van a ayudar para darle estética y para señalar la función de cada uno de los textbox. Por ejemplo, ingrese un número, está haciendo referencia a que en este textbox se ingresará un número. Ingrese otro número, esta etiqueta de acá hace referencia que se va a ingresar un número a este textbox de acá. Y resultado hace referencia de acá a acá. Veremos nosotros el resultado de las operaciones que estemos trabajando. Tenemos también en consecuencia 3 botones. El botón de suma, botón de resta y el botón limpiar. Como yo les había indicado anteriormente, cuando trabajemos con labels, los labels solamente
vamos a estarlas utilizando solo para señalar. No vamos a programar, es muy raro que yo programe en labels, casi nunca lo hago. Así que no es necesario estarle colocando ningún nombre en la propiedad de name. Vamos a dar acá un poquito de zoom para que sus compañeros atrás puedan verlo. Entonces, por ejemplo, acá tengo seleccionado una label y si usted se puede dar cuenta, no le he colocado ningún nombre. No hace falta hacerlo. Ahora, a los que sí les he colocado un nombre son a los textbox, ya que estos van a ser parte de la programación, al igual que lógicamente que los botones. Entonces, este de acá se llama TXT1, TXT2 y TXT resultado. Esos son los nombres de estos textbox de acá. Estos de acá son los botones suma, BTN suma, BTN resta y BTN limpiar. Esos son los nombres de los botones, porque va a ser importante y vamos a ir programando cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a dar inicio siempre con lo más fácil, lo que conocemos o ya podemos programar o ya podemos hacer en esta situación, que sería lo siguiente. Vamos a programar el botón limpiar. Entonces, vamos a darle doble clic al botón limpiar en este momento y tendríamos que tener nuestro código de programación, que vamos a salir rápido de este botón para no dejarlo de último. Bien, lo que voy a hacer es algo muy sencillo, muy simple. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a dejar totalmente vacío estos textbox. Es decir, que no aparezca ningún texto, ningún número, nada acá. Que quede vacío. Para ello, hago la siguiente programación. Voy a colocar acá txt1.clear. txt2.clear y txt resultado, que es el nombre del otro textbox, .clear. Esto hasta acá no tendría que presentarnos problema alguno para ninguno, ya que es un comando que hemos visto desde hace algunos 15 días atrás y sabemos cuál es la función en específico, de este tipo de comando. Lo único que va a hacer es limpiarnos los textbox a los cuales vamos a estar afectando. Entonces, pregunta para los jóvenes que están allá en sus casas o acá presentes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos haciendo? ¿No? Bueno, ya saben que los que están acá me pueden preguntar, o sea, se acercan, me preguntan y yo voy a sus lugares. Y también para los chicos que están acá presentes de manera virtual, si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, la comenta. Bien, también, ya que tenemos acá nuestro primer código de programación, que es el más sencillo de hacer, ahora vamos a pasar al análisis del programa. Vamos a pasar en sí a lo que realmente tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a regresar acá. Este es el diseño, nuestro formulario, nuestra parte donde vamos a ir ingresando los datos. Ahora bien, esto acá, por sencillas razones, esto no va a funcionar solo así. Necesita de datos para que pueda trabajar. Entonces, voy a hacer acá una pequeña comparación de lo que nosotros mirábamos el año pasado a lo que estamos viendo hoy en día. Voy a hacer el mismo programa acá de manera rápida en PCInt. Por ejemplo, en PCInt para poder sumar dos números hacíamos lo siguiente. Colocábamos escribir, ingresé un número, colocábamos leer N1, escribir, ingrese otro número, le colocábamos leer N2 y por último colocábamos la respuesta, escribir la suma de sus números o la suma, ¿sí? Y colocábamos acá la suma N1 más N2 y listo, ese era el programa. Entonces, si lo ejecutábamos, pues nosotros nos dábamos cuenta que funcionaba. Vean que acá usted no tiene textbox, no tiene botones, solamente de colocar los datos y este va a darnos el resultado, ¿verdad? Esta es una especie de interfaz
de tipo CLI, si lo quiere llamar, que es una interfaz de tipo CLI de línea de comando. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en Visual Studio o Visual Basic es una interfaz de tipo GUI, es una interfaz de tipo de gráfico, donde no estamos colocando comandos, sino que es el mismo gráfico el que nos va a ir indicando, nos va a llevar a nosotros a realizar lo que la computadora, o en este caso, lo que el programa requiere de nosotros. Ahora bien, ya vimos los dos programas, sabemos que tenemos escribir, leer N1, leer N2 y mostramos el resultado. Ahora bien, en esta parte de acá la cuestión no es del todo distinta. Hay muchas similitudes entre esto que vamos a realizar y el que habíamos hecho antes. Por ejemplo, este se llama TXT1, TXT2. ¿Sí? Sirve obviamente los textbooks solamente para colocar texto. Entonces, primero vamos a analizar acá lo que se va a realizar. Tengo dos textbox que van a permitir de que el usuario escriba sus números. Por ejemplo, voy acá a ejecutar el programa. Ahí está ejecutado. Voy a colocar acá 15. Y acá colocamos el 20. Y cuando yo le dé clic al botón de suma, tendría que aparecer acá el resultado. Claro está, aquí le estoy dando clic y no aparece nada porque no está programado este botón, ni mucho menos el de botón de resta. Pero si le doy limpiar, pues ya obviamente se limpia, ya se quita la información. Por lo menos, al menos en ese punto, ya un botón ya funciona, que es el botón de limpiar, que básicamente está quitando los datos. Bien, entonces analizamos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este momento? Primero, nos están pidiendo a nosotros que tenemos que colocar dos números. Ingrese un número. Colocamos uno acá y otro acá. Luego que tengamos los números, tiene que aparecer el resultado acá. Ahora, mi pregunta para todos, tanto para los que están en la casa como para los que están acá de manera presencial. ¿Quién es el control o quién es el objeto que es activo? Es decir, ¿quién es el objeto que va a ejecutar toda esa acción? ¿Quién la va a desencadenar? Exacto, es el botón más. Este es el que va a ejecutar o va a desencadenar todo para que en este text box de acá se muestre un resultado. Es decir, este es el botón activo o control activo y este de acá es el control pasivo. Pues ese es acá donde vamos a mostrar el resultado. Permítame, ahorita voy. Así es, Ángel y José. Son los botones. Permítame un momentito, chicos. Ahorita regreso con ustedes. Regáleme unos segunditos, voy a detener la grabación. Vamos a proceder entonces a programar. En este sentido, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con PCInt, nosotros trabajamos con nuestras variables. Pero estas variables no estaban declaradas. ¿A qué me refiero con que no estaban declaradas? Me refiero que usted podía venir y colocar el dato que usted quisiera acá. Si usted quería colocar en N1 una letra, pues lo podía hacer, o podía colocar un número, una frase, lo que usted quisiera acá, que PCInt se lo iba a aceptar y no le iba a dar ningún problema. Sin embargo, ahora nosotros ya no podemos trabajar así en Visual Basic, ya que es un lenguaje un poquito más estricto que PCInt y nos va a dar error si queremos meter cualquier dato dentro de las variables. Para ello vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Acá con dibujitos para que me puedan entender a qué es lo que me refiero yo con declaración de variables. Ojo, muy importante, no es lo mismo declarar que asignar, son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, vamos a suponer acá que tenemos dos variables
o en este caso van a ser 3. Tenemos acá a esta variable, le vamos a llamar la variable A, variable B y variable C. Entonces, el nombre A, variable B, variable C. Pero en Visual Basic nos va a pedir que para poder utilizar estas cajas tenemos que declararlas. Es decir, tenemos que decirle al programa para qué las vamos a estar utilizando. ¿Para qué? Para guardar qué tipo de datos. Por ejemplo, yo tengo que declarar si la caja A va a ser para guardar lo que sería números, texto o números decimales. Por ejemplo, si yo digo acá lo siguiente, A va a ser igual a entero, entonces el programa de Visual Basic va a tomar esa notación de que en esa caja solamente se pueden colocar números enteros. Lo mismo pasa si coloco B, va a ser declarada como número, como decimales, y C como tipo texto. ¿Eso qué significa? Significa que al momento que yo quiera venir y quiera colocar, por ejemplo, acá la palabra Juan en esta caja, el programa va a dar error. Va a indicar de que no puede avanzar porque está metiendo un dato en una variable o en una caja que no ha sido, en este caso, configurada para guardar datos de tipo texto, sino que solamente números enteros. Es importante tener esto en cuenta. Si usted quisiera meter acá un número entero, ¿sí? Dentro de esta caja, lo mismo le va a pasar, le va a tirar en algún momento error porque va a decir de que esta caja no es para guardar números enteros, sino que solamente decimales. Y por obvias razones, acá esta caja está declarada solo para guardar texto. Si usted quiere guardar acá un número, ya sea decimal o entero, el que usted quiera, no se lo va a permitir porque ya se ha declarado como una variable de que solamente puede guardar texto. Eso es importante en las declaraciones. Eso significa de que usted tiene que estar 100% seguro para qué va a utilizar las variables, qué es lo que va a guardar en ellas, para que de esta forma el programa no le dé ningún error. Este no es igual que el PCIN, que usted le permitía guardar cualquier cosa, ¿verdad? Esto sí no es así. Bien, entonces, no sé si los jóvenes que están en su casa ya entendemos lo que es declaración de variables. No sé si ya estamos de acuerdo en eso. Y los de acá sí sabemos qué es declaración, ¿verdad? ¿Ya entendemos? Bien. Bueno, vamos entonces a lo siguiente. Ya que quedó claro a qué nos referimos, perdón, con declaración de variables. Bien, vamos al otro punto que me interesa ver acá el día de hoy. Ya que vimos lo que es declaración de variables, vamos a ver algunas recomendaciones. Claro está, esto ya nosotros lo hemos visto el año pasado con PCI, cuando dice recomendación en declaración de variables. Dice, el nombre de una variable no debe de iniciar con ningún número o carácter especial. Siempre el nombre de una variable debe de iniciar con una letra. Luego dice, el nombre de una variable no debe de tener espacios. Igual, acá solamente o coloca una palabra, o si usted quiere colocar dos palabras, porque pues de plano es su gusto y su gana, entonces tiene que colocar dos palabras, las dos palabras tienen que estar juntas, sin guiones bajos. Dice acá, una variable solo puede almacenar un texto, a excepción de los arreglos. En este caso, como habíamos visto el año pasado, solamente se puede un dato. Por ejemplo, si esta es variable para meter números enteros, solamente puede meter un número entero, no pueden haber dos acá, ¿sí? Y de igual manera acá, solamente un número decimal, no pueden haber dos, y aquí solamente un texto, no pueden haber dos textos. Bien, continuando acá con este tema, tenemos toda variable que se utilice debe ser declarada con un tipo de dato dentro del programa. ¿Qué es lo que acabamos de ver acá? Que a cada caja o a cada variable que vamos a utilizar tenemos que declararla. Es decir, tenemos que indicarle para qué lo vamos a estar utilizando. Y por último, las variables pueden ser declaradas al inicio del programa principal o dentro de cualquier subprograma de control, que eso es lo que vamos a ver en este momento, que es lo que me interesa que ustedes y los jóvenes de acá conozcan a qué me refiero con el último punto, que es el más importante.
Bien, entonces, antes de iniciar a declarar variables, vamos a hacer lo siguiente. Ya nos hemos dado cuenta de que el botón suma es el que va a ejecutar la operación. Es decir, primero tenemos que solicitar el ingreso de dos números y el botón suma se va a encargar de darnos el resultado. Recuérdense que esto de lo que sería la operación viene siendo algo similar a esto. La computadora sabe sumar, sabe restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Pero la computadora no puede hacer ninguna de esas operaciones si nosotros no le entregamos ningún dato. Es decir, nosotros no le podemos dar ningún número. Si nosotros no le damos ningún número, la computadora no va a hacer nada. Es como alguien que sepa hacer limonada, ¿sí? Sabe hacer las mejores limonadas, pero si no le dan limones, agua, ni mucho menos azúcar, no puede hacer nada. Lo mismo pasa con la computadora. Necesita de datos externos para poder trabajar y poder mostrar el resultado. Entonces, en esta situación vamos a hacer lo siguiente. Este botón va a dar un resultado hasta que hayan datos acá, en este caso números. Si no hay ningún número acá, por más que usted presione este botón, nunca va a obtener ningún resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar datos acá, un número, y luego presionamos el botón de suma para que posteriormente nos dé un resultado acá, en este caso el de la suma. Así que el botón que va a ejecutar la acción va a ser el botón suma. Y vamos a iniciar con lo que sería nuestro punto de programación. Ok, acá tenemos BTR suma. Antes de meternos acá a este pequeño código, vamos a empezar a declarar variables. Es decir, vamos a empezar a crear nuestras cajas y declararlas para que podamos utilizarlas con el botón suma. Por ejemplo, ¿dónde declaramos una variable? Dice acá claramente de que una variable se declara al inicio del programa principal o dentro de un subprograma de control. ¿Eso qué significa? Podemos declarar las variables en este espacio del medio, que es un subprograma de un control, o al inicio del programa principal, que inicia con el public class. Eso es importante. Esto acá marca el inicio del programa principal. Entonces, justamente debajo de esta palabra public class, justamente acá es donde usted declara las variables. ¿Cómo declaramos las variables? Por ejemplo, como este es un programa de tipo cuantitativo, eso significa que es un programa que va a hacer operaciones matemáticas, tenemos que declarar variables de tipo entero o de tipo decimal. Voy a colocar entonces acá la palabra dim. Vamos a colocar la palabra dim. Incluso cuando usted lo escribe aparece de color azul. Ahora vamos a colocar el nombre de la variable o de la caja, que sería N1, dim N1, espacio, y ahora vamos a colocar la palabra as, ¿sí? Que en español es como, dim N1 as, y ahora hay que colocar el tipo de dato que va a almacenar esta variable, que en este caso voy a colocar que es de tipo entero, integer. Dim N1 as integer. O cree la caja 1 como tipo entero. Permítanme un momentito. Los jóvenes de atrás, no sé si pueden escuchar bien. ¿Y están viendo? Bien, entonces, vamos a continuar. Ya hemos declarado la primera de las variables. Recuérdense que vamos a utilizar dos. La siguiente línea, dim n2 as integer. Dim n2 as integer. Ahí lo podemos ver mejor. Ok. Bien, esa es la primera forma, la forma más simple de poder declarar una variable, ¿sí? Dim, nombre de la palabra, n1, nombre de variable, as integer. Esa es una de dos formas. La segunda forma, por ejemplo, hace lo siguiente.
Si usted tiene varias variables que son del mismo tipo, en este caso yo tengo dos de tipo entero, simplemente vengo y coloco n1, n2 as integer. De esa forma. N1, N2 as integer. Aquí me está tirando un error porque ya obviamente declaré dos variables con ese nombre. Por eso está tirando un error. Pero esa es una muestra, un ejemplo de cómo puede declarar varias variables del mismo tipo, ya sea de manera horizontal o de forma vertical. Usted decide. Bien, entonces vamos a continuar. Como usted ya sabe, puede hacerlo de dos maneras. Yo al menos prefiero quedarme con la forma clásica y ahí lo tenemos. Ahí estamos o ya hemos creado nuestras variables y las hemos declarado que van a ser para guardar números enteros. Bien, entonces, ya que han sido creadas las variables, ahora sí vamos a proceder a trabajar acá con el botón suma. Ahora, algo muy importante que quiero que marquen acá la diferencia. No es lo mismo declarar que asignar. Son dos cosas totalmente distintas. Suenan similares, pero no es lo mismo. Con declarar usted está creando. Con asignar usted ya le coloca un valor a la variable. ¿Sí? Eso es importante a tenerlo en cuenta. Vamos a detener acá, vamos a darle pausa a lo que sería la grabación de la clase, puesto que ya solo me queda un minuto. Les voy a pedir por favor que nos reintegremos a las 2:10. ¿Sí? 2:10. Solo quiero dar algunos apuntes a los que están acá y continuamos con ustedes. 10 minutitos. 2:10 volvemos a iniciar la grabación, así que por favor a esa hora les pido que se vuelvan a reintegrar a lo que sería la clase para que también ustedes tengan unos 10 minutos de descanso.